Hola chicos, ¿qué tal? El nivel 4. Muy bien. Clase de álgebra, tema división polinómica. Sin más preámbulos, de frente al grano. ¿Está bien? Muy bien. A ver, en división polinómica, muchachos, nosotros vamos a ver los dos primeros métodos, que son los más conocidos, el método de Ruffini y el método de Horner. Más adelante vamos a ver ya el teorema de resto, vamos a ver también cocientes notables, divisibilidad polinómica, etc. Entonces, lo más coherente sería hacer dos ejercicios de los que tú puedas recordar con respecto al método. ¿Está bien? Empezamos con el método de Ruffini. Hay dos casos, muchachos. ¿Cuál es? El caso cuando es de primer grado, porque Ruffini solamente acepta cuando el divisor es de primer grado, ¿recuerdan? Muy bien, entonces uno de los casos es cuando sea x más b o menos b. Y el segundo caso es cuando el x lleva un número, que es el a. Puede ser 2x menos 5, 7x menos 4, etc. En cambio aquí, su coeficiente solamente es el 1, el coeficiente principal de ese divisor. Veamos, a ver. Calcular el cociente de... Empezamos a dividir, ¿cierto? Muy bien. Pero ustedes, como son del nivel 4, ustedes ya saben dividirlo. Muy bien. Pero antes, observación. ¿Qué cosa? Para que tú puedas dividir tanto Horner o Ruffini, los polinomios deben ser completos y ordenados. Muy bien. En este caso, por ejemplo, tengo a la cuarta, al cubo no hay, al cuadrado, término lineal, independiente si es A. Falta el término cúbico. Cuando no hay el término cúbico, ¿qué hacemos, muchachos? Lo completamos con 0. Muy bien. Entonces sería 5x a la cuarta más 0 veces x al cubo menos 20x al cuadrado menos x más 3. Muy bien. Ya está completo y ordenado nuestro dividendo, ¿cierto? Entre x más 2, muy bien. Entonces, ahora sí, a partir de esta circunstancia, puedo empezar a ejecutar el método de Ruffini. ¿Qué dice Ruffini, jóvenes? Ruffini dice que el divisor se tiene que igualar a 0. X más 2 igualamos a 0. Por lo tanto, el valor de x tomaría el valor de menos 2. Muy bien. Empezamos a dividir entonces, trazamos las dos líneas y empezamos a poner coeficientes. 5, 0, menos 20, menos 1 y 3. Siempre voy a trazar una línea así entrecortada porque el último término va a ser el residuo. ¿Correcto? Entonces empezamos a dividir. Y cuando uno empieza a dividir, ¿qué dice? Como dice el profesor, el 5 tiene que bajar. Muy bien, listo. Una vez que baja el 5, inmediatamente este 5 pasa a multiplicar. Muy bien. ¿Qué decimos entonces? 5 pasa, 5 por menos 2 es menos 10. ¿La suma cuánto es? La suma menos 10 más 0 es menos 10. Y ese menos 10 nuevamente se va a multiplicar ¿con quién? Con ese menos 2. Sería un total de 20. 20 menos 20 es 0. 0 por menos 2, 0. 0 menos 1 es menos 1. Menos 1 por menos 2 es 2. Y la suma con 3 sería 5. Muy bien, jóvenes. Entonces, solamente estamos recordando, ¿no? Porque ustedes ya a nivel 4, los chicos, ya conocen, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, ¿cómo quedaría tu cociente? El cociente es todos los valores y tu residuo simplemente sería 5. Empezamos con el cociente. Profesor, ¿ellos son coeficientes nada más? Correcto, sí. ¿Y cómo sería el cociente completo? Por 1, por x al cuadrado, por x al cubo. Repito, por 1, por x al cuadrado, por x al cubo. Sería 5x al cubo menos 10x cuadrado más 0 veces x menos 1. Pero como está el 0, ya lo colocamos, ¿no? Suprimimos ese término. Sería en conclusión 5x al cubo menos 10x cuadrado menos 1. Él sería el cociente. Ahora pasemos a ver el residuo. ¿Quién sería el residuo? El residuo solamente sería ese numerito denominado 5. Espero que con este ejemplo ya estés un poco recordando cómo era Ruffini. Ahora veamos, muchachos, el caso número 2. El caso número 2 es cuando el divisor ya no es un x más menos b, ahora tiene un coeficiente, un ax más o menos b. Veamos un ejemplo. A ver, calcular el cociente y residuo de la siguiente división. Muy bien. Observación. ¿Qué es lo que pasa? Para aplicar Ruffini o Horner, lo que necesitamos es que los polinomios sean completos y ordenados. Entonces, 6x a la quinta, 5x a la cuarta, al cubo no hay, al cuadrado tampoco hay, le completamos con ceros, menos 7x más 4 sobre 2x menos 1. Muy bien, ahora sí está completo y ordenado. Pasamos a desarrollar. ¿Cuál es el método? El denominador o el divisor se iguala a 0. Entonces 2x menos 1 igualamos a 0, así que x cuánto valdría? Un medio. Ahora copiemos las dos líneas perpendiculares y empezamos con los coeficientes. 6, 5, 0, 0, menos 7 y 4. Separamos el último, ¿sí? Para encontrar el nuevo residuo y empiezo. El 6 tiene que bajar, ¿no? El 6 baja, muy bien, 6 baja por acá,
Y decimos 6. 6 por 1/2, 3. 5 más 3 es 8. 8 por 1/2 es 4. 4 más 0 es 4. 4 por 1/2 es 2. 2 más 0 es 2. 2 por 1/2 es 1. 1 menos 7. 1 menos 7 es menos 6. Menos 6 por 1/2 es menos 3. Y menos 3 más 4 es 1. Muy bien. Profesor, entonces ya hemos encontrado el cociente del residuo. Sí. Pero muchachos, déjame indicarte que este cociente de estos valores iniciales, que están en negro, no son los coeficientes del cociente real. ¿Cuál es la técnica? Muchachos, hay que tener mucha observación. Este numerito A ha cambiado las cosas. ¿Así, profesor? Y este numerito A, que para nuestro ejemplo es 2, ¿qué es lo que pasa? Ya, ese número 2 es un número muy importante. ¿Por qué? Porque él es el valor en que vas a tener que dividir a todos los elementos solamente del cociente. Solamente los elementos del cociente son divididos entre ese valor 2. Entonces este es 6, 8, 4, 2 y menos 6, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. Y ahora sí tendrías los verdaderos coeficientes de ese cociente. ¿Quién sería el cociente? Muy bien, empezamos. Por 1, por x cuadrado, por x al cubo, por x a la cuarta. ¿Cuánto x a la cuarta? 3, ¿no? La división es 3. 3x a la cuarta. Aquí la división es 4. 4x al cuadrado. Aquí la división es 2. 4x al cubo, 2x al cuadrado. Aquí cuánto es la división? 1. Una x y aquí menos 3. Profesor, una consulta. El residuo desde un inicio salió 1. ¿Ese residuo también se divide entre ese 2 que está acá? No. Solamente se divide entre 2 ¿a quiénes? A los elementos del o los coeficientes del cociente. Ese 1 no, se conserva. Residuo 1. Así que ya hemos entendido, ¿no, muchachos? Cuando aquí es 1, no pasa nada, ¿no? Se copia igual. Pero si aquí hay un valor, ese valor tiene que ser dividido a todos los elementos, a todos los coeficientes de ese cociente inicial, ¿no? ¿Cierto? Para encontrar los verdaderos coeficientes del cociente. Muy bien, jóvenes. Entonces ya hemos recordado ahora sí, en un 100%, el método de Ruffini. A ver, jóvenes, vamos a recordar ahora el método de Horner, ¿de acuerdo? En el método de Horner, ¿sí? ¿Qué nos dice? Los polinomios deben ser completos y ordenados. El divisor puede ser de cualquier grado, ¿no? En cambio, en el método de Ruffini, el divisor era netamente de primer grado. Ahora sí. A ver, empecemos. Horner. En el método de Horner tenemos dos casos, muchachos. El primer caso es cuando aplicamos el método directo, de manera normal. Y el segundo caso es cuando vamos a aplicar el método de Horner invertido, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo del método directo, ¿de acuerdo? Dice bien claro, calcular el cociente y residuo en la siguiente división. Muy bien. Profesor, a ver, tiene que ser completo y ordenado tanto el dividendo como el divisor. A ver, arriba, 5, 4, 3, 2, 1, o sea, término lineal independiente. Todo ok. Término de quinta, término de cuarta, término cúbico, cuadrático, lineal, independiente. Todo ok. En cambio, en nuestro denominador, o también llamado divisor, fíjate, acá está cúbico, está el cuadrático, te falta el término lineal, ¿no? Entonces, completamos con 0. 3x al cubo menos x al cuadrado más 0 veces x más 2. ¿Me entiendes? ¿Sí? Correcto. Entonces, empecemos con la división. ¿Recuerdas la división? Sí. Profesor, colocamos los coeficientes del dividendo aquí. Sería 6, 7 menos 18, 6, 7 menos 18, 10, 7 y menos 9. En esta franja de aquí colocamos, ¿qué cosa? Los coeficientes del divisor. 3, los de aquí abajo, a excepción del 3, son los coeficientes, pero con el signo cambiado. Muy bien. Si aquí es menos 1, ahora es 1. Si aquí es 0, ahora sigue siendo 0. El 0 no tiene signo. Si es más 2, ahora es menos 2. Solamente a todos se le cambia a excepción del primero. Muy bien. Y empezamos a dividir, muchachos. Ya te acordaste. ¿Cuánto es? 6 entre 3. ¿Cuánto es 6 entre 3? A 2. Ahora, este 2 multiplica a ese 1 que está acá, multiplica al 0 que está ahí y multiplica al menos 2. Muy bien. Entonces, 2 por 1, 2. 2 por 0, 0. 2 por menos 2, menos 4. Muy bien. Ahora sumamos acá. 7 y 2 hacen 9. Ese 9 tiene que ir a dividir a este 3. ¿Y 9 entre 3 a cuánto es? A 3. Ajá. Muy bien. Entonces, a partir de este 3, ahora multiplicamos.
3 por 1, 3 por 0 y 3 por menos 2, ¿no? Bueno, 3 por 1, 3. 3 por 0, 0. 3 por menos 2, menos 6. Sumamos, menos 18 más 3, menos 15. Y ese menos 15 tiene que ir a dividir ¿a quién? Al 3. Y dividiendo, ¿sabe cuánto? Menos 5. Ahora nuevamente, ese menos 5 multiplica al 1 que está ahí, al 0 que está ahí y al menos 2 que está ahí. Empezamos. Menos 5 por 1, menos 5 por 1, menos 5. Menos 5 por 0, 0. Y menos 5 por menos 2 sería 10 positivo. La suma, ¿cuánto es acá? La suma, muchachos, simplemente ahora sí baja. La suma baja. Y la suma baja. Muy bien. Aquí la suma sería 1. Aquí la suma sería 1. Y aquí la suma sería 1. Muy bien. Entonces, empezamos. ¿Quién es el cociente? El cociente son estos 3. Y el residuo son estos 3. El cociente sería como por 1 por x al cuadrado. Entonces 2x al cuadrado más 3x menos 5. 2x al cuadrado más 3x menos 5. Aquí es igualito, ¿no? Por 1 por x al cuadrado. Pero esa zona es el residuo. Por 1 por x al cuadrado. Sería x al cuadrado más x más 1. Entonces ya nos hemos recordado con este ejemplito el método de Horner, ¿no, muchachos? Recuerden, ¿en qué se diferencia Horner y Ruffini? En que Ruffini su divisor es de primer grado, mientras que en Horner su divisor puede ser de grado 2, 3, etc. Vamos acá. Vamos a ver ahora el segundo caso del método de Horner, que lo llamamos el método invertido, ¿de acuerdo? Este es un método ya un poquito de un nivel un poquito más alto para problemas especiales. Veamos. Una observación, muchachos. Dice, el método de Horner invertido solo se cumple cuando es una división exacta. Ah, ya. Muy bien. A ver, veamos. Calcular A más B si la división deja un residuo de 6x más 11. Todo esto, ¿no? Profesor, toda esta división deja un residuo de 6x más 11. Y me piden calcular cuánto vale A y B. Si yo este problema lo quiero resolver, jóvenes, por el método tradicional que nosotros hacemos, sí lo vas a poder hacer tal vez, pero el tema va a ser que se va a hacer muy complicado. Entonces, una de las estrategias es el siguiente. Profesor, yo necesito que esta división se convierta en ¿qué? Se convierta en exacta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el método de Horner invertido solamente se cumple en exacta. Vamos a ver un ejemplo aquí con números, ¿de acuerdo? Préstame atención. A ver, por ejemplo, tú tienes 23 dividido, por ejemplo, dividido entre 5, ¿no? ¿Cuánto te sale? Sería 4, con un residuo de 3, ¿cierto? Y esto de acá equivale a escribir 23 quintos, ¿no? Claro, porque estás dividiendo 23 entre 5. Acá estás dividiendo 23 entre 5. Si tú divides 23 entre 5, ¿qué es lo que pasa? Deja un cociente de 4 y un residuo de 3. Ah, ya. Profesor, 23 entre 5, cociente 4, residuo 3. Pero mira, ¿qué te parece si hacemos un pequeño cambio? Mira, ya sabemos que es 5, ¿cierto? El divisor, correcto, 5. Acá 23. Mira, ¿qué te parece si hacemos ese artificio? ¿Qué te parece si yo le quito el residuo que dejaba? ¿Cuánto deja el residuo? El residuo que deja, profesor, es 3 esta división. Si yo le quito ese residuo, que es 3, ¿en qué se convertirá? En 20 quintos. Y 20 quintos ya es una división exacta. ¿Eso qué significa? Si yo tengo una división que es inexacta, jóvenes, para convertirlo a una división exacta, entonces al dividirlo le tengo que restar ese residuo que está dejando. Ah, ya, profesor, muy bien. Entonces, ¿todo esto deja un residuo de esto? Sí. ¿Y cómo hacemos para que esta división se convierta en exacta? Ah, ya, al dividendo le voy a restar ese residuo que está dejando. Ah, ya, profe, entonces este menos afecta a los dos, ¿no? Le quito el residuo, ¿no? Agarro y queda lo siguiente. Muy bien, ahora cuando tú le quitas el residuo, esa división se convirtió en una división exacta, ¿cierto, jóvenes? Muy bien, se ha convertido en una división exacta. Correcto, entonces aquí empezamos a operar y llegamos a la siguiente conclusión, que sigue siendo exacta. Ahora, ya habiéndolo transformado, dicha división en exacta, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no?
Vamos a escribir nuestro polinomio que es completo y ordenado. ¿Está completo y ordenado? A ver, 5, 4, 3, 2, término lineal independiente. Acá, 2, 1, sí, todo está completo. Lo vamos a escribir en una manera invertida. Por eso se llama orden invertido. Lo invertimos. Entonces, ¿cómo queda? Menos 30, acá está. Más 8x, está ahí. Más 3x cuadrado, está ahí. Menos 18x cubo, está ahí. Más bx cuarta, más ax quinta. Muy bien. El divisor igual, menos 5, que está ahí, ¿no? Delante, más 3x, que está también ahí, más 2x cuadrado. Ah, ya. Ahora, y esa división sigue siendo exacta. Ahora sí le aplicamos Horner, muchachos. Horner, a ver, coeficientes del numerador o también llamado dividendo. Menos 30, 8, 13, menos 18, b y a. Coeficientes del divisor sería menos 5, recuerda que los siguientes cambian de signo, menos 3 y menos 2. Empezamos, menos 30 entre 5 es a 6, 6 por 3 menos 18, ¿no? 6 por menos 3 menos 18, 6 por menos 2 menos 12. Sumamos aquí menos 18 más 10, perdón, menos 18 más 8 saldría menos 10. Ese menos 10 entre menos 5 a 2. 2 por 3, 2 por menos 3, ¿sí? 2 por menos 3 saldría menos 6. 2 por menos 2 es menos 4. Sumamos los 3 acá, ¿sí? Sumamos, saldría menos 5, ¿no? ¿Cierto? Menos 5. Menos 5 entre menos 5 a 1. Ahora, 1 por menos 3, menos 3. 1 por menos 2, menos 2. Sumamos aquí con sal, menos 25. Menos 25 entre menos 5 es a 5. 5 por menos 3, menos 15. 5 por menos 2 es menos 10. Sumamos acá, fíjate. B menos 2 menos 15 sería B menos 17. Hasta acá. Porque recuerda que aquí baja nada más, ¿no? Profesor, ¿y por qué has separado 2 acá? Acá hemos separado 2 porque aquí hay 2 elementos, ¿no? Si acá hubiese habido 3 elementos, separábamos 3, ¿cierto? Muy bien. Aquí saldría A menos 10. Muy bien. Pero si ya sabemos que la división es exacta, eso significa que cada uno de estos elementos debe ser 0. Entonces, B menos 17 igual a 0 y A menos 10 es igual a 0. Si A menos 10 es igual a 0, A valdría 10. Si B menos 17 vale 0, entonces B vale 17. Como me piden el problema A más B, sumamos las ecuaciones y tendremos que A más B es igual a 27. Muy bien. ¿Cuándo se recomienda usar este método? Este método se recomienda usarlo cuando los coeficientes desconocidos se encuentran en la parte de adelante. Si estuvieran los coeficientes desconocidos en la parte final del polinomio, no hay ningún problema, simplemente le aplicamos el método de Horner directo. Muy bien, jóvenes, espero que se haya entendido. No te olvides el truco. ¿Cómo conviertes una división inexacta a una división exacta? Al dividendo se le quita el residuo, nada más. Muy bien, jóvenes, hasta ahí hemos terminado la parte teórica. Muy bien, muchachos, continuamos con la práctica. Muy bien, a ver, obtener el cociente de. A ver, tenemos el siguiente ejercicio, la siguiente división, entonces me pide el cociente de. Empecemos a calcular el cociente, jóvenes. Nos damos cuenta de que el polinomio del divisor es de tercer grado, ¿cierto? Entonces no puedo aplicar Ruffini, Horner. Empecemos. Ya está colocado, ¿no? De manera correcta los coeficientes. Recuerda que el divisor, el 3 va aquí. Aquí es más 1, cambia de signo. El más 3 cambia de signo. Y el más 2 cambia de signo. Empiezo. 12 entre 3 es a 4. ¿Ya? 4 por menos 1, menos 4. Vamos por acá. 4 por menos 3 es menos 12. Vamos por acá. Y 4 por menos 2 es menos 8. Muy bien. Luego, inmediatamente, ¿qué pasa, muchachos? Pasamos a sumar. A ver, sumamos acá. Menos 4 más 1 es menos 3. Muy bien. Ahora, ese menos 3 va a pasar a dividir, ¿no? Menos 3 entre 3 es a menos 1. Muy bien. Ahora, menos 1 por menos 1 es 1. Menos 1 por menos 3 es 3. Menos 1 por menos 2 es 2. Inmediatamente sumamos, muchachos, sumamos. Sería menos 12 más 2 menos 10 más 1 menos 9. Menos 9, jóvenes. Ahora, ese menos 9 inmediatamente se pasa a dividir entre 3, sería a menos 3. Muy bien. Menos 3 por menos 1 es 3. Menos 3 por menos 3 es 9. Y menos 3 por menos 2 es 6. Muy bien. Ahora sumemos. Sería 13 menos 8 es 5.
y 5 más 3 sería 11. Muy bien. 9, 11 más 5, 16, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Y 6 menos 1, 5. En el problema me está pidiendo el cociente. Y el cociente sería por 1 por x cuadrado. 4x cuadrado menos x menos 3. Eso sería la respuesta, jóvenes. Problema número 3, muchachos. A ver, problema número 3. ¿Qué nos dice el problema número 3? Dice, dar la suma de coeficientes del residuo. Muy bien, me dan la siguiente división. Pero observamos, jóvenes, de que nuestro polinomio, tanto del dividendo y del divisor, no está completo y ordenado. Entonces, coloco 6x quinta, la cuarta coloco acá, menos 4x a la cuarta, no hay cubo, lo aumento con 0, menos 4x cuadrado, acá está, menos 7x está acá y el más 1 viene acá. Ahora sí está completo y ordenado. Vamos por ahí en el divisor. El 3x cubo más x cuadrado más 4x más 1. Muy bien, ahora sí está completo y ordenado. Pasamos a la división. Coeficientes del dividendo. Los coeficientes del divisor, ¿sí? A excepción del 3, que no cambia de signo, el resto cambia de signo, ¿no? Más 1, más 4, más 1. Más 1, más 4, más 1. Cambiando de signo, menos 1, menos 4, menos 1. Muy bien. Entonces acá hay 3 elementos, entonces separo 3 elementos, ¿no? Muy bien. A ver, empiezo. 6 entre 3 es a 2, muchachos. 2. 2 por menos 1 es menos 2. 2 por menos 4 es menos 8. Y 2 por menos 1 es menos 2. Muy bien. A continuación sumamos, sería menos 6. Menos 6 entre 3, menos 6 entre 3 es a menos 2. Ahora sí multiplicamos. Menos 2 por menos 1 es 2. Menos 2 por menos 4 es 8. Menos 2 por menos 1 es 2. Listo, sumamos, muchachos. ¿Cuánto tendrías? Menos 6. Menos 6 entre 3, ¿a cuánto, jóvenes? Menos 6 entre 3 es a menos 2. Listo. Menos 2 por menos 1 es 2. Menos 2 por menos 4 es 8. Y menos 2 por menos 1 es 2. Muy bien. Sumemos ahora lo del residuo. Sería 2 con 2 se cancela. Sería 4 aquí. 4. Aquí sumando saldría ¿cuánto? 3. Y aquí también sería 3. ¿Quién sería nuestro cociente? El cociente sería por 1 por x cuadrado. 2x cuadrado menos 2x menos 2. ¿Y cuánto sería nuestro residuo? Por 1 por x cuadrado. 4x cuadrado más 3x más 3. Pero me pide la suma de coeficientes del residuo. Suma de coeficientes. 4 más 3 más 3. Respuesta 10. Problema número 5. En el problema número 5, ¿qué me dice, jóvenes? Dice indicar el término independiente del cociente. Muy bien. Vemos que este problema está totalmente sencillo. Apliquemos Ruffini. ¿No? ¿Por qué Ruffini? Porque el divisor es de primer grado. Muy bien, entonces este x menos 2 igual a 0, así que x vale 2. Dibujamos las líneas de Ruffini. Entonces este valor de x vale 2 acá. Y los coeficientes, 1, 5, menos 2, menos 3, menos 25. 1, 5, menos 2, menos 3, menos 25. Y empiezo con la división, jóvenes. A ver, el 1 baja, ven aquí, 1 por 2 es 2. La suma es 7. 7 por 2 es 14. 14 menos 2 es 12. 12 por 2 es 24. Ese 24 menos 3 es 21. Y 21 por 2 es 42. ¿No? Y esto sería 42 menos 25, 10 y 17. ¿Cierto, jóvenes? Me está pidiendo el término independiente del cociente. A ver, este es el cociente. Por 1, por x cuadrado, por x al cubo. X al cubo más 7x al cuadrado más 12x más 21. El que no lleva x es el término independiente. La respuesta saldría 21. 21 es el término independiente del cociente. A ver, jóvenes, problema número 7. ¿Qué dice el problema número 7? Indica dar el término lineal del cociente. Muy bien, a ver, vamos a ver ese cociente, esa división. A ver, ¿está completo y ordenado? Sí, con el numerador dividendo. El divisor también. Muy bien, entonces vemos que si es de primer grado el divisor, significa que vamos a aplicar Ruffini. Entonces 2x más 3 igualamos a 0, el 3 pasa a restar, el 2 a dividir, x vale menos 3 medios. Muy bien, colocamos los coeficientes, 2, 7, 4, 1 menos 4. 2, 7, 4, 1 menos 4. Y el menos 3 medios vale. Empiezo entonces, jóvenes.
2 baja. 2 entre 2 a 1. Ese 1 por menos 3, menos 3. 7 menos 3 es 4. 4 entre 2 es a 2. Ese 2 por menos 3 es menos 6. Menos 6 más 4 es menos 2. Menos 2 entre 2 es menos 1. Ese menos 1 por 3, por menos 3 es 3. 3 más 1 es 4. 4 entre 2 es 2. Ese 2 por menos 3 es menos 6. Y aquí sería menos 10. Muy bien. Pero jóvenes, ¿te acuerdas o no te acuerdas en la teoría que si aquí tienes un 2 para aplicar Ruffini, ¿qué es lo que se hacía? Ah, ya, claro que profe. Tengo que dividirlo entre 2 para encontrar el verdadero cociente. Entre 2, ¿siempre es entre 2? No, no, no. No siempre es entre 2. Siempre es entre este número, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Entonces acá tendríamos 1, 2, menos 1, 2. ¿Qué tendríamos? Por 1, por x cuadrado, por x al cubo. ¿Qué tendríamos? 1. Una vez x al cubo, más 2x cuadrado, menos x más 2. ¿Quién es el término lineal? El término lineal es el término donde el exponente solamente es el término lineal es aquel término donde el exponente tiene su exponente del x vale 1. ¿Recuerdan, muchachos? Ya me estoy trabando también, ¿no? Ya, pues, si ya en la edad, chicos. Término lineal. Por lo tanto, acá sale menos 1 y esto va acompañado por el x. Sería menos x. Pero en la respuesta veo que sale menos 1, ¿cierto? ¿Sí? Esto quiere indicar que en el ejercicio seguro han querido preguntar cuál es el coeficiente del término lineal. Y el coeficiente del término lineal saldría menos 1. Problema número 9, jóvenes, ¿ya? Problema número 9. ¿Qué dice? En la siguiente división deja como resto 13x más 3. Muy bien. Entonces está completo y ordenado. Completo y ordenado. No se puede usar Ruffini porque su divisor es cuadrático, así que aplicamos Horner. Muy bien. Toda la división deja cabe 3x más 3 de residuo. Entonces empiezo con Horner. 2, 7, 16 AB, ¿no? 2, cambia de signo, menos 3, menos 4. 2, menos 3, menos 4. Empecemos, jóvenes. A ver. 2 entre 2, ¿eso cuánto? A 1. 1 por menos 3 es menos 3. 1 por menos 4 es menos 4. Sumamos aquí, 7 menos 3 es 4. Este 4 pasa a dividir entre 2, ¿sería cuánto? A 2. Muy bien, sería a 2. 2 por menos 3 es menos 6. 2 por menos 4 es menos 8. Sumamos acá, ¿cuánto sería, muchachos? 16 menos 6, 10 menos 4 es 6. Este 6 entre 2, ¿a cuánto? A 3. 3 por menos 3 es menos 9. Y 3 por menos 4 es menos 12. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? Hay que sumar. Aquí quedaría A menos 17. Y en esta zona valdría B menos 12. Para que nuestro residuo, que es esta zona, sea 13x menos 3, es porque él tiene que ser 3 y él tiene que ser 13. Allá, entonces él igualamos al 13, entonces valdría 30. Y este 3 que debe corresponder a él, B menos 12 lo igualamos a B, a 3, B valdría 15. Entonces si A es 30 y B 15, ¿cuánto es la suma de A más B? 45. 45 sería la suma de A y B. Tema número 11. ¿Qué dice? Al efectuar la división, deja como residuo 30. Calcular el coeficiente principal del cociente. Muy bien. A ver. Profesor, le falta el x. Ah, ya. Como no tiene x y para que sea un polinomio completo y ordenado, le aumentamos 0 veces x. En el denominador no pasa nada. Pero vemos que podemos aplicar Ruffini, ¿cierto, jóvenes? ¿Por qué? Porque el denominador es de primer grado para x. Entonces apliquemos Ruffini. ¿Qué es lo que se hace con Ruffini, muchachos? El denominador o divisor se iguala a 0. Vas a sumar, entonces x vale a m menos 1. Entonces armamos ahora el circuito de Ruffini. M más 1, m más 2, m menos m cubo, 0 y 3. Listo. ¿Para cuánto? Para m menos 1, ¿no? Listo. Empiezo entonces. A ver. M más 1. Él cae. Listo. M más 1 por m menos 1, diferencia de cuadrados. Se van a multiplicar. Al multiplicarse generan diferencia de cuadrados, quedaría m cuadrado menos 1. Muy bien. Ahora vamos a sumar. Al sumar aquí, ¿qué encontraríamos? Encontraríamos el m cuadrado más m
más 1. Muy bien. Ahora, vamos por aquí. Hay algo que tenemos que recordarnos. Vamos a aplicar diferencia de cubos. ¿A qué es igual a al cubo? A al cubo menos b al cubo. Este es igual a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. ¿Los jóvenes? Esto viene a ser, ¿no?, la fórmula de diferencia de cubos en productos notables, ¿no? Esto es esto. M cuadrado más m más 1 por m menos 1. Sino que tomaría el valor, en vez de a, toma el valor de m, y en vez de b, tomaría el valor de 1. Entonces, al multiplicar, generaría m al cubo menos 1 también al cubo. Ahora sumemos. Al sumar m cubo con m cubo se cancela, sería m menos 1 al cubo, pero el cubo es 1, ¿no? M menos 1 sería, m menos 1. Ahí está. Ahora, m menos 1 por m menos 1, m menos 1 al cuadrado. Y este m menos 1 al cuadrado más 0 sigue siendo m menos 1 al cuadrado. Este m menos 1 al cuadrado por otra vez m menos 1 te quedaría m menos 1 al cubo. Y la suma sería m menos 1 elevado al cubo más S3. Y todo esto debe dejar un residuo de 30. Así que igualamos m menos 1 al cubo más 3 es igual a 30. El 3 pasa a restar m menos 1 al cubo vale 27. ¿Qué número al cubo vale 27? Todo esto debe ser 3. 3 al cubo 27. Y para que esto sea 3, m debe ser 4. ¿Cuál es el coeficiente principal? El coeficiente principal, muchachos, del cociente, el coeficiente principal viene a ser el coeficiente de la mayor potencia del cociente. A ver, él viene a ser el cociente. Todo eso es el cociente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se distribuye la variable? Por 1, por x cuadrado, por x al cubo. Muy bien. ¿Quién de ellos lleva el mayor exponente para x? Profesor, él, porque él lleva x al cubo. Correcto. Él, por llevar el x al cubo, que es el mayor grado, entonces su coeficiente se llama coeficiente principal. Eso lo hemos visto también en polinomios especiales. Muy bien. Entonces me pide coeficiente principal del cociente, m más 1. Pero si m vale 4, m más 1, para m4, la respuesta saldría 5. 5 valdría el coeficiente principal del cociente, jóvenes. Muy bien, jóvenes, continuando con los problemas. Problema número 13 dice, si la división es exacta. A ver, profesor, este ejercicio dice que la división es exacta. Ahora, para que la división sea exacta, entonces no deja resto. Y si no deja resto, a ver, apliquemos Ruffini. No, profesor, Ruffini no. Horner. Ah, ya, Horner. Pero, profe, me está pidiendo cuánto vale A y B, A más B, algo así. Ah, ya, y las variables están adelante. Entonces, esto es un problema netamente para aplicación de ¿qué? Ruffini invertido. Muy bien, entonces vamos a invertir, ¿no?, los elementos. Sería el término independiente, lineal, cuadrático, cúbico y el potencia 4. Muy bien. El divisor también lo invertimos. Correcto. Ahora apliquemos Horner. Muy bien. Coeficientes 4, 2 menos 10, B y A. Aquí 2, él cambia de signo, menos 5 y él también cambia de signo. Empecemos entonces. 4 entre 2 es a 2. 2 por menos 5 es menos 10. 2 por menos 2 es menos 4. Aquí la suma saldría menos 8, muchachos, ¿cierto? Menos 8. Enseguida, ¿qué tendremos? Tendremos lo siguiente. A ver, menos 8 entre 2 es menos 4. Menos 4. Menos 4 por menos 5 es 20. Muy bien. Y menos 4 por menos 2 es 8. Positivo. ¿Cierto? Muy bien. Sigamos entonces, muchachos. ¿Qué tendríamos aquí como suma? A ver, 20 menos 10 es 10, menos 4 es 6. Ese 6 entre 2 es 3. 3 por menos 5 es menos 15, ¿cierto? Menos 15. Y 3 por menos 2 es menos 6. Muy bien, menos 6. Listo. Sumemos ahora la parte del residuo. 8 menos 15 menos 7. Sería B menos 7. Por acá B menos 7. Muy bien. Y aquí sería A menos 6.
a menos 6, jóvenes. Y si la división es exacta, es porque su residuo es 0. Entonces, esto lo igualamos a 0, ¿cierto? Por aquí, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí igualando a 0 sería b menos 7, igual a 0. Entonces, b valdría 7, jóvenes, b valdría 7, aquí estaba mal escrito. Luego, continuación, ¿qué más tendrías? Tendríamos, no sería b menos 6, sería a menos 6. A menos 6 sería 0, por lo tanto, a sería el valor de 6, ¿no? Listo. ¿Tienen problema que me están pidiendo, muchachos? En el problema número 13. 13 te pide a más b. Por lo tanto, la respuesta de a más b sería 13. ¿Cierto? Muy bien, joven. La respuesta saldría sí correctamente y nos indica que vale 13 de ejercicio. Problema número 15, jóvenes. Te dice, indicar la suma de coeficientes del cociente si el residuo de la división es 4. Muy bien. A ver. Vemos que este ejercicio netamente se presta para poder aplicar Ruffini, ¿no? Ruffini en el segundo caso, ¿no? ¿Sí? Segundo caso. Muy bien, entonces aplicamos Ruffini. ¿Por qué Ruffini, profe? Porque es lineal. ¿Quién es lineal? El divisor. Ah, ya. ¿Y por qué el segundo caso? Porque su coeficiente de x no es 1, es un número, ¿cierto? Vamos a tener que dividirlo, ¿no? Ah, ya. Muy bien, entonces empezamos. A ver, coeficiente, 21, menos 41, menos 23, m y menos 16. Muy bien, el divisor se iguala a 0, así que x valdría 5 tercios. Empecemos con la división, muchachos. El 21 bajaría, ahí está, muchachos. 21 entre 3 es a 7, por 5 es 35. 35. Ahora, ese 35 le voy a quitar 41. Sería menos 6. Menos 6 entre 3, menos 6 entre 3 es menos 2. Menos 2 por ese 5, menos 10. Acá se deben de sumar porque son signos iguales, menos 33. Menos 33 entre 3 es a menos 11. Menos 11, ¿me escuchan? Menos 11 por 5, menos 55. Muy bien. Ahora, préstame atención por acá, jóvenes. Aquí el problema, escuchen, aquí el problema vamos a hacer como una especie de tipo cangrejito. ¿Cuánto debe ser el residuo según el problema? Según el problema, el residuo debe ser 4. Y para que esto sea 4, significa que esto era 20. ¿Por qué, profe? Porque 20 menos 16 es 4. ¿Y cómo sale 20? Hay que multiplicar este número por el 5 tercios. Entonces, significa, ¿cómo se hace? Este número entre 3, me imagino que dio 4, para que con 5 al multiplicarse sea 20. ¿Y este número entre 3 cuánto es? ¿12 o no? Ah, claro, profe. 12 entre 3 es a 4, por 5, 20. Ah, ya. Entonces, ¿qué decimos? M menos 55 es 12. M menos 55 es igual a 12, así que M valdría 67. Problema número 16. ¿Qué dice el problema número 16? Calcular el valor de A si el residuo de la división es 5A más 11. El residuo de la división es 5A más 11. O sea, lo que salga acá, igualamos a él. Muy bien. Cúbico, cuadrático, lineal, independiente. Primer grado, entonces Ruffini. Lo igualamos a 0, x vale a más 2. Ese a más 2 va acá. Coeficientes de x. 1 menos a menos a menos a cuadrado. Empecemos, muchachos. A ver, el 1 bajaría por acá. 1 por a más 2 sería a más 2. Al sumar las a se cancela. 2. 2 por a más 2. Tanto el a se duplica como el 2 se duplica. Al sumar las a se van a cancelar una de ellas. Quedaría a más 2. ¿Cierto? A más 2. ¿Cierto? ¿O no es a más 2? Sí. A más 2 por a más 2 es a más 2 al cuadrado. Sería al cuadrado o a más 2 al cuadrado. Muy bien. A más 2 al cuadrado. Muy bien. O no, a ver, muchachos, de repente nos estamos equivocando por ahí. En el problema 16 dice 1 menos a menos a cuadrado es, ya está. Entonces, vamos acá, vas a multiplicar, muy bien, al sumar 2 vas a multiplicar
es 2A más 4, ¿ves? Me estaba equivocando, digo, qué raro. Ahora sí, ¿ve? Este 2 por A, 2A. 2 por 2 es 4. Ahora sí. Entonces al sumar saldría A más 4. Muy bien. Luego, jóvenes, luego, veamos aquí qué es lo que sucede, qué quedaría. Veamos. Ahora ese A más 4 necesita multiplicarse ¿con quién? Con el A más 2, ¿no? Entonces, Stevens, A más 2 por A más 4. Esto quedaría A cuadrado, el A va con la suma de estos dos, más 6, y al final el producto, 8. Entonces quedaría A cuadrado más 6A más 8. Y al sumar los A cuadrados se cancela, simplemente quedaría 6A más 8. Y entonces el 6A más 8 tiene que igualarse a este residuo, porque dice que estos residuos, esto es lo que sale del problema y esto es lo que sale de condición, debe ser lo mismo, ¿no? Igualamos A valdría 3. Muy bien, jóvenes, entonces los ejercicios estaban totalmente idénticos, sencillos, fáciles. Muy bien, muchachos, la tarea, la práctica, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 no lo resuelvo porque está resuelto. Y de la autoevaluación del 1 al 8. Así que, muchachos, muy bien, a practicar todos para poder aprender. Nos vemos en una próxima clase. Chao.